Cuenten, ¿en qué andan? ¿Listos? Todo bien, Sí, David. estamos listos. ¿Sí me escucha bien? ¿A Vamos. mí? Yo sí. Ok, perfecto. Sí, qué bueno. Al Borde, fundado en 2007 en Quito por David Barragán y Pascual Gangotena, y posteriormente se unieron a María Luisa Borja y Esteban Benavides. Al Borde surgió en un momento de crisis económica, lo que moldeó profundamente su filosofía. Desde sus inicios, Al Borde adoptó un lema poderoso: menos es nuestro universo. Esta filosofía de hacer más con menos los impulsó a cuestionar las normas establecidas, priorizando la funcionalidad, la eficiencia y una profunda responsabilidad social. Su enfoque práctico y manual, donde las ideas se refinan directamente en el sitio con la activa participación de los usuarios, les valió un rápido reconocimiento internacional. Para el Borde, menos lo abarca todo. Su principio rector es la sostenibilidad de la vida en todas sus dimensiones. Buscan un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, priorizando el uso de recursos y técnicas locales. Su arquitectura se caracteriza por una interpretación poética de los elementos constructivos, fusionando técnicas tradicionales con la experimentación contemporánea de los materiales autónomos. Espacios de paz y el proyecto Los Mangos en Venezuela. El compromiso social del Borde trasciende las fronteras de Ecuador. Participaron activamente en la innovadora iniciativa venezolana Espacios de Paz. Este proyecto buscaba transformar zonas de conflicto en espacios de convivencia a través del diseño participativo y la autoconstrucción. Un ejemplo destacado de esta colaboración es el proyecto Los Mangos en la Florida, Valencia, aquí en Carabobo. En colaboración con Pico Estudio y 439 Arquitectura, Al Borde trabajó con la comunidad de Los Mangos, que tenía una fuerte tradición de autoconstrucción. Juntos crearon una vibrante y funcional Plaza Boulevard Los Mangos. La clave del éxito fue la participación activa de la comunidad en cada etapa del proceso, desde la concepción hasta la construcción, utilizando materiales locales como el acero. Este proyecto fortaleció la cohesión social y fomentó un sentido de unidad y seguridad en el sector. Estudiando un poco más el estudio, llegamos a la conclusión que tiene un estilo de arquitectura vernácula contemporánea, ligada a la sostenibilidad y al minimalismo. El estudio está enfocado en reducir el impacto ambiental y la eficiencia de la construcción, una mezcla de tradición e innovación para construir de forma más consciente. Casa Entre Muros, ubicación, diseño y materiales. De vuelta a Ecuador para conocer la Casa Entre Muros, ubicada en Tumbaco, Quito, en las laderas del volcán Ilaló. Esta vivienda de 180 metros cuadrados, construida entre 2007 y 2008 por David Barragán y Pascual Gangotena, es un ejemplo emblemático de la filosofía del borde. Su material principal es el tapial, una técnica ancestral de tierra cruda compactada, mejorada para las necesidades modernas. 10 muros de tapial forman una secuencia de habitaciones conectadas, cimentadas sobre una plataforma hidrófuga para protegerlas de la humedad. La casa entre muros es un paradigma de la sostenibilidad. La construcción con tapial tiene un bajo consumo energético y no genera residuos contaminantes en su producción. Además, incorpora un sistema de tratamientos de aguas grises, un baño seco y calentamiento de agua solar. El diseño interior crea espacios individuales, adaptándose a la topografía y aprovechando el grosor de los muros para integrar el mobiliario. La casa se incrusta en una ladera, utilizando la tierra del mismo terreno, buscando una integración armónica con el paisaje y celebrando una conexión espiritual con el entorno a través de una ceremonia ancestral. Biblioteca Comunitaria Yuyarina Pacha, significado y contexto. Otro proyecto galardonado de Alborde es la Biblioteca Comunitaria Yuyarina Pacha, ubicada en Huayticocha, en la Amazonía ecuatoriana. Su nombre en quichua, tiempo de espacio para pensar. Ya nos habla de su propósito como un lugar para el aprendizaje integral. Situada en la Reserva de Biosfera Sumaco, este proyecto no solo busca la educación, sino también la preservación del entorno natural y cultural. La biblioteca se distribuye en tres niveles, cada uno con una función específica. Talleres de arte y ciencia, una biblioteca de estantes abiertos y un espacio para lenguajes digitales. La estructura principal se construyó con chonta, una palma local conocida por su durabilidad. Conectando la edificación con las tradiciones constructivas de la región, este proyecto de autogestión empodera a la comunidad, promoviendo la lectura, la creatividad y las habilidades digitales, demostrando la resiliencia y la capacidad de las comunidades rurales para su propio desarrollo. Alborde también ha incursionado en proyectos públicos e instalaciones. El Mirador Aula en el Bosque Protector Cerro Blanco en Guayaquil,
construido en 2022, es una estructura de madera protegida por un textil impregnado de mortero cementicio, con un diseño cruciforme que puede transformarse en un aula. Por otro lado, el umbral crudo en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, en 2023 es un pabellón que explora el uso de materiales disponibles y biodegradables y al igual que la Biblioteca Yuyarina Pacha, fue reconocido con el Swiss Architectural Awards en 2024. La versatilidad al borde se evidencia en otros proyectos notables, como la Casa en la Morita, que aplicó los principios de la economía circular, la Nueva Esperanza, construida con materiales locales y participación comunitaria, la Casa Culunco, con su estructura modular de eucalipto, y la innovadora Casa Jardín, que integra árboles vivos en su diseño. Estos proyectos demuestran su constante búsqueda de soluciones creativas y sostenibles. ¿Por qué no? Más bien te pregunto a vos, ¿por qué no participarías? Tiene toda la razón. No teníamos ninguna razón para decir que no, la verdad. Imagínate, estás en tu país, nosotros de Ecuador. En ese momento hubo gente de Ecuador, España, creo que de Colombia. No me acuerdo, éramos algunos, unos 8 oficinas, no sé. Te llega una invitación y te dicen, quiero que hagas un taller de diseño participativo para detectar las necesidades de comunidades vulnerables. Es una cosa que nosotros hacíamos en Ecuador. Después te dicen, hay presupuesto para construir esa intervención también. Lo único complejo es el tiempo. Todo tenía que resolverse en 2 semanas. Salvo eso, no. 6 semanas. Ay, 6 semanas es. Ya, Sí. eso sí. Ya ni me acordaba. Tanto tiempo fui. Qué locura, estuve 6 semanas. Qué loco. Pero bueno, independiente de esa cosa que me acabas de decir. Entonces, era 6 semanas. Hay un presupuesto, hay una organización. Pico está a cargo de detectar las comunidades, está a cargo de detectar todas las factibilidades logísticas y todo. O sea, no había forma de decir que no, ¿entiendes? No, no había nada que nos diga a nosotros, esta es una mala idea, una mala oportunidad. Estaba todo en orden, los honorarios eran claros, la logística estaba clara, como que generaron un ambiente de muchísima confianza, la verdad, y en realidad es parte de lo que nosotros hacemos y probar también tu metodología, tu forma de aproximarte en un contexto distinto al tuyo, también es un reto que es interesante saber cómo va a reaccionar la gente, saber qué tan diferentes o qué tan similares somos en nuestras realidades, en nuestras formas de ser, en nuestra cultura y en todas esas cosas. Entonces, de verdad, ¿por qué aceptamos? Más bien te respondo eso, no, no encontramos una cosa que nos diga no aceptar. Ok. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Ay, primero, los procesos participativos son lentos, bien lentos, y eso ya sabíamos. Venimos trabajando juntos desde el 2007. Esto es 2014. Habían pasado 7 años desde que nosotros empezamos. Entonces, primero somos más jóvenes. Entonces, creemos que sí se pueden hacer cosas. O sea, en ese momento todavía, ahora tenemos otra visión. No es que no creamos que no se pueden hacer cosas, pero ahora somos más pragmáticos en cómo lo hacemos. Pero en ese momento específico, nosotros todavía creemos que a toda posibilidad de generar un impacto en el mundo, un cambio social y de unirnos a más gente que esté en la misma, lo vamos a hacer. Y aprendemos de eso, aprendemos que hay más gente como nosotros, creo. Y eso tal vez siempre es lo más bonito de este tipo de encuentros, volver a encontrarte más bien con gente como tú que está en otras latitudes y que tiene a veces las mismas luchas o a veces distintas, pero con quienes puedes compartir muchos temas de metodología, de aproximación. Porque de lo que recuerdo, claro, ya me acuerdo lo que dices, eran 6 semanas. Era una semana para conocer todos los lugares, no nos habían asignado ningún espacio de inicio. En esa primera semana
teníamos que hacer conferencias en las universidades, pasamos por los 5 estados, visitamos las 5 comunidades y después nos asignaron los lotes. Eso nos da que entre todas las oficinas logremos conectar mucho entre nosotros y aprender mucho. Es una suerte de intercambio muy intenso. Creo que ese es uno de los mayores aprendizajes. Y al final, de nuevo, todos visitamos los lugares y toda la cosa. Y nos contamos las historias, las penurias y todas las cosas que salieron bien. Porque más allá de que todo proceso participativo pueda verse de una manera muy romántica y bonita, de que la comunidad comparte y construye junta, un proceso participativo tiene mucha tensión, son procesos muy complejos, hay muy poco tiempo, hay demasiadas expectativas. En ese momento la situación ya era difícil. El- los temas de materiales, yo recuerdo, era complejo, porque se suponía que habían unos materiales, pero al día siguiente eso ya no había en el mercado, entonces había que cambiar el diseño por otra cosa. Después había ya muy poca, no sé cómo esté ahora, porque las noticias que llegan siempre son distintas a la realidad, pero ya habían también como a veces pocas opciones. Este es el tipo de techo que hay, no hay más, punto, con eso se tiene que hacer. O sea, ya era un mercado bastante limitado, ya era muy complejo esa parte. Qué buen recuerdo de esas buenas lecciones. Sin un buen equipo logístico, sin una buena producción, es imposible trabajar estos proyectos. Pico Studio lo dio todo ahí en la cancha. Sin eso, no hay forma en realidad de que pase. Y por eso siempre todos estos proyectos tienen que pensarse en equipo, construirse en equipo y diseñarse en equipo. De lo contrario, es muy pesado. Y como les digo, el tiempo es muy corto. Es apenas un mes de desarrollo, diseño y construcción. Hablamos del mismo idioma, lo que hace que al menos sea más fácil comunicarnos. A pesar de que seamos diferentes y a pesar de que seamos distintas culturas y todo, compartimos problemas muy similares. O sea, son los mismos problemas de precariedad, son los mismos problemas de abandono estatal, son los mismos problemas de marginalidad, son los mismos problemas de lucha social. Es las mismas necesidades te empujan a organizarte de manera en una comunidad, en comenzar a tener una estructura muchas veces política, a veces no política, pero tener una estructura que te permita luchar por derechos. Estamos hablando de que todos nosotros en Latinoamérica tenemos lo mismo, asentamientos informales que crecen hasta el infinito. En algunos países será más por tráfico de tierras, en otros países serán de otras formas, pero es lo mismo, o sea, es la misma gente que está luchando por mejores condiciones y donde existen líderes que son sólidos. Y eso es algo que, ¿cuántos años tenemos ya? 18 años, creo, trabajando juntos. Pero lo cierto es que después de estar en relación con tantas comunidades, con tanta gente, lo que nos hemos dado cuenta es que esa necesidad dame un rato, déjame ver una cosa. Ya ves que tranquilo. Sí, 18 años, qué locura. Pero bueno, ya en 18 años algo tenemos muy claro. Cuando vives en este tipo de condiciones, cuando el sistema te ha fallado y tú tienes que buscar autoorganizarte con los tuyos para sobrevivir, porque estamos hablando de que no es vivir, es sobrevivir, las condiciones son muy complejas, estás extremadamente marginado, siempre van a existir líderes. Y eso es impresionante, porque con quienes trabajamos nosotros es solo con comunidades organizadas. Nosotros somos arquitectos, no podemos llegar a una comunidad que no está organizada y pretender hacer un proyecto. Primero tiene que entrar gente de trabajo social, de antropología, sociología, mucha gente que logre primero generar una estructura. Por eso nosotros trabajamos solo con comunidades organizadas. Y en todas estas comunidades, no importa dónde estés, existe un líder, porque se organizaron y se organizan bajo una figura y esa figura es la representativa. Lo mismo pasaba acá. Existía una líder que era
que era la cabeza del proceso, con quien nosotros negociábamos todo. O sea, si necesitábamos hacer una asamblea, ella se encargaba de llamar a la gente a la asamblea. Ella se encargaba de que nosotros no tengamos hambre y la comida siempre estaba. Ella se encargaba de velar por nuestra seguridad y saber en qué momento teníamos que salir del barrio. O sea, siempre teníamos ese líder que nos estaba cuidando y con quien nosotros trabajamos y eso pasa en absolutamente todos los lados. Si no tienes eso, básicamente no. Es como te digo, culturalmente, más que la cultura, de una u otra forma, más que hablemos del mismo idioma, es que la necesidad te obliga a organizarte. Y como la necesidad te obliga a organizarte, hay un líder, una persona que te está representando. Y eso vamos a ver en cualquier contexto que tenga carencias. Más bien, si me pueden dar información, les agradezco un montón. El mayor problema que existe con los proyectos es que no tenemos contacto, no tenemos seguimiento, es muy difícil. Nosotros no somos una ONG, entonces que podamos estar dando seguimiento a los proyectos. Nosotros somos arquitectos, hacemos un proyecto, acabamos, no sé, pasémosle a otro contexto, porque es exactamente lo mismo. Pasémosle una casa. Yo le diseño la casa a Jesús. Jesús, te diseño tu casa, construimos la casa de Jesús. Se acaba la obra, le damos la llave a Jesús, Jesús se muda y ya está. Jesús era un cliente, no es mi casa. ¿Entiendes? Difícilmente volveré. Pasarán años hasta que vuelva por alguna razón, porque es así. Entonces, lo mismo pasa con los proyectos de impacto social. Insisto, no somos una ONG, somos una oficina de arquitectura, no tenemos presupuesto para hacer un seguimiento. Nos encantaría saber qué pasa con los lugares. No sabíamos que estaba vandalizado por completo. Con eso me dices que ya no existe. Esa información me interesaría mucho saber si me pueden compartir. Solo una vez alguien nos mandó unas fotos como que habían autos en la plaza, pero nada más. Nunca llegamos a tener más información. Así que si nos cuentan, mejor. Ah, cuando vayan. ¿Qué sería importante que entiendan? ¿Cómo fue el proceso? Porque más allá de que ustedes puedan ver que la cosa está destruida, lo que es importante es entender qué pasó en el tiempo. Traten de regresar en el tiempo. Normalmente, los proyectos de impacto social que están manejados directamente por las comunidades, al no recibir apoyo estatal, usualmente son un reflejo de cómo estaba la estructura social. Nosotros en la Escuela Nueva Esperanza, que es un proyecto que hacemos en la costa de Ecuador, en el que hemos acompañado como 10 años, nosotros vimos durante esos 10 años, ya cuando de pronto pasa el tiempo y ves las cosas desde lejos, nosotros nos dimos cuenta que cuando la organización de la escuela, que es profesores y padres de familia, estaban sólidos y la comunidad, que eran en cambio los pescadores, porque es una comunidad de pescadores, pero eran dos directivas diferentes. Cuando esos dos grupos estaban sólidos y unidos, el proyecto es muy fuerte, el proyecto está bien mantenido, el proyecto está consolidado, hay muchos niños, hay muchos programas educativos, pasan muchas cosas. Pero los líderes tienen que ir rotando, es lo más absurdo que un líder esté para siempre en el poder. Entonces, cuando los líderes van rotando, lo que nosotros veíamos que a veces esos líderes están en sintonía con los de la escuela y a veces no. Cuando no hay sintonía con los de la escuela, como que hay procesos que se fragmentan y eso se ve en el espacio. Nosotros hemos visto como muchas veces hay, no sé, falta de mantenimiento en las áreas comunes que a veces usaban los líderes de los pescadores con los líderes de la escuela porque no llegan a acuerdos comunes, entonces esa cosa comienza como a dañarse. Pero cuando están bien, la cosa funciona mejor. A veces la misma escuela, a la interna entre el equipo de profes y padres de familia y cosas así, no se llevan bien o hay distanciamientos, ves exactamente lo mismo. Ves un deterioro en el espacio. Versus que cuando están sólidos, en cambio el proyecto crece y hacen más cosas. Ahora están súper bien, por ejemplo, y nos comentaron que están haciendo una ampliación más, pero sería importante que ustedes entiendan qué pasó en el tiempo que lleva a que no se cuide o qué tipo de situaciones hicieron eso. Hay zonas que pueden ser extremadamente violentas. Yo recuerdo, tendrán cuidado para ir. Recuerdo que era complejo, habían horas en las que ya no podíamos salir, un par de veces nos quedamos a dormir ahí porque ya no se podía salir, o sea, no, nadie nos podía garantizar la seguridad. Entonces, no sé si pasó a ser un terreno que ya es complejo a nivel
a nivel violencia. Comienzan a entender todos los fenómenos. Ya si el coso este está destruido, está destruido. Ya, de eso no se puede hacer nada. Pero entiendan todos los fenómenos que llevaron a que esto no se pueda mantener. Puede haber habido presiones. Ese lote tenía una presión porque desde un inicio lo usaban como garaje. Era el mejor garaje porque tenía árboles, entonces los autos no se calentaban. Y hubo un momento, una presión por parte de quienes tenían la cancha, quienes manejaban la cancha de béisbol, para que eso sea así, siga siendo un garaje. Entonces siempre hay muchas fuerzas que están luchando ahí. Perdón. Entonces entiendan qué pasó. Ese puede ser un gran ejercicio, en verdad, entender ya desde atrás, entender de los fenómenos sociales qué pasó para que la cosa se destruya. O el barrio también se destruyó. En ese momento era un barrio que estaba en proceso de consolidación, era un barrio súper fuerte, liderado solo por mujeres. Las mujeres eran formadas en construcción y eran ellas quienes construían las casas. Había una de estas empresas que tenía el gobierno de temas de metal mecánica, por eso el edificio se hace, el proyecto se hace con metal. No sé si esa empresa exista. O sea, ¿qué pasó con todos esos procesos para ver si, para ver por a qué respondió esa destrucción? Y también entender si los otros espacios de paz también fueron destruidos o si alguna ha sobrevivido. Primero entender de dónde vienen las palabras. Menos es nuestro universo, no es en sí nuestra filosofía. Creo que nuestra filosofía viene cargada de otras cosas más. Menos es nuestro universo es parte de una conversación con Andrea Gregorio. Gregorio, cuando Arquín está editando nuestro libro monográfico, y comenzamos a conversar sobre a lo que nos estamos enfrentando todo el tiempo. Y en un momento yo le digo eso, es que entiende que para nosotros menos es siempre nuestro universo. Nosotros no estamos en un contexto donde estoy diseñando casas de millones de dólares o el hotel 5 estrellas o cosas de ese estilo. Yo estoy siempre en un contexto donde incluso cuando tengo presupuesto estoy apretado porque los clientes siempre hay una expectativa de querer más, de que pasen más cosas. Nuestros entornos son súper inestables. Para el cliente que tiene el dinero para hacerse su casa, en nuestro caso, son por lo general el que saca el préstamo hipotecario y se endeuda ni sé cuántos años, entonces quiere que si bien ya puede pagar la casa de 100, 200 metros, no sé, quiere que sea más grande y con mejores cosas. Lo mismo después va a pasar si es una biblioteca para niños, como lo que pusieron ahí en la presentación de cómo esta biblioteca podría ser más grande con los recursos que tenemos, qué podemos hacer, de qué forma optimizamos. Entonces, sale de esa conversación, más que como una definición de filosofía de nuestra oficina. Y en esa forma de pensar, de entender a qué nos tenemos que enfrentar, tenemos que ser eficientes, porque si no somos eficientes en el uso de los recursos, simplemente, ya si lo pones de manera pragmática y ves la realidad, se concluye la mitad del proyecto y punto. Entonces hay que tener una eficiencia. Y yo creo que esa eficiencia constructiva debe existir, pero nosotros no somos eficientes en tiempo de diseño. Somos muy lentos, porque para lograr los proyectos que nos interesa, tienen que venir de muchas conversaciones, de mucha discusión, de qué mismo queremos hacer, ¿no? No son proyectos tan genéricos, no es, si ustedes ven todos los proyectos son muy distintos, no es que nosotros tenemos una estructura y esa estructura le copiamos en todos los proyectos. No tenemos esa capacidad de reproducción rápida. Tampoco nos interesa, creo yo, ahora más que nunca no. Nos interesa más bien entendiendo qué posibilidades nos da para reflexionar cada proyecto. Y ahí encontrar ya después esas eficiencias técnico-productivas de poder ver si lo podemos resolver o no bien. En la funcionalidad, más que funcionalidad, para que no tenga ese contexto así tan sin alma, prefiero hablar de formas de habitar. Una cosa que nos interesa mucho es entender la forma de habitar específica del proyecto. Si tienes una escuela, no es una cuestión de ponerte aulas y patios, es entender cuál es tu filosofía de educación y cómo puedo yo responder como arquitecto a esa filosofía de educación de una u otra forma, más que ser unas paredes que contienen una actividad, entender cómo la arquitectura es una herramienta para mejorar esa actividad que vos vas a desarrollar, sea una casa, una biblioteca, una plaza, un parque, lo que sea. Entonces, nos interesa mucho hablar de esas formas de habitar y por eso invertimos mucho tiempo con los clientes en entender esas formas de habitar, en entender qué del espacio actual no le está funcionando
o qué del espacio actual no le permite hacer lo que quiere, o qué tipo de actividades quisiera hacer, o qué tipo de sueños tiene para poder lograr este tipo de cosas. Entonces, verán si analizan plantas, si analizan de varios proyectos, van a entender que siempre hay cosas muy específicas relacionadas a esa historia del cliente. Ya, entonces lo que les decía, con respecto a la responsabilidad social, en realidad es algo que lo vamos aprendiendo en el camino. No es algo que nosotros estudiamos, no es algo que está en el discurso cuando nosotros nos formamos. Con Pascual entramos a la universidad en 1999. Ni siquiera en ese momento se hablaba de sostenibilidad de edificios verdes y cosas por el estilo en nuestras escuelas. Cuando estamos saliendo, recién el discurso de sostenibilidad comienza a entrar. Entonces, y menos hablemos de pensar que los proyectos de realidad social puedan ser parte de un discurso de arquitectura. Eso lo vamos aprendiendo en el camino. Esos son intereses personales que terminan permeando en nuestra práctica y lo vamos encontrando ya en un día a día y ya, por ahí va. A ver, ¿cómo elegimos los materiales y las técnicas? Simple. Ahora ya todo es muy claro. Nosotros trabajamos con lo que tenemos a la mano. No somos una oficina que venga de un proceso de investigación que trabaja con un material y desarrolla una tecnología con un material. Nosotros trabajamos con lo que haya. Y al trabajar con lo que hay a la mano, también buscamos respaldar nuestro trabajo y más bien generar una confianza y un aprendizaje con la gente que está en ese lugar, porque ellos son los que saben construir. Básicamente, en el proyecto de los mangos, ¿qué había? Había acceso a un taller de metal mecánica donde podíamos cortar todo el metal que queramos, soldar y teníamos los maestros ahí. Además de que en ese momento, no recuerdo, había unos nombres muy específicos, eran unas empresas de como estatales, comunitarias, una vaina así por el estilo. Entonces sabíamos que tenía que ser metal. Después habían situaciones extremadamente complejas de encontrar otro material para construir rápido. No podíamos usar madera, la madera era extremadamente cara en ese momento, en ese contexto en Venezuela. Después teníamos también a las mujeres especializadas en temas de construcción que habían construido sus propias casas. Entonces, de una u otra forma, nosotros lo que hacemos es atarnos a esa información. Y con ese capital humano y capital material es con lo que construimos. Lo mismo en la biblioteca que pusieron al final en su presentación. Está construida con una palma que se llama chonta, que es una palma que la comunidad puede sacar está muy, muy cerca del terreno. Ellos conocen que es extremadamente resistente, puede aguantar directamente puesta en el suelo o humedad de 30 a 40 años sin podrirse. Entonces ellos ya tenían ese conocimiento. Entonces lo que hacemos es llegar a un lugar y tratar de entender qué tenemos y quién sabe construir. Obviamente siempre trataremos de llevar a nuestro maestro, siempre que podamos nos llevaremos a nuestro maestro para concluir cosas, pero por ciertos temas técnicos, pero estamos siempre absorbiendo todo el conocimiento de la gente en el territorio. Esa es nuestra manera. Y eso nos lleva a un pensamiento directamente de sostenibilidad inherente. No es que nuestros proyectos, yo considero, no tienen que pasar por una lógica de certificación. Las certificaciones verdes es un negocio y es extremadamente costoso y a mí me parece una doble moral. El edificio más alto del mundo que está en Dubái, en los Emiratos Árabes, Curtain Wall, todo en pleno desierto, no puede llegar a 50 grados, tiene la certificación LEED más extrema que puedan tener, LEED Platinum. Es lo más verde que se puede haber construido, pero a mí me parece que tiene cero lógica un edificio de vidrio gigante que se ocupa menos del 60%, que se construyó por temas especulativos, no por necesidad, sino más bien por temas de demostración de poder, que puedas tener una certificación. Entonces, en ese sentido, las certificaciones no es algo que a nosotros nos interesa que el sentido común de nuestra práctica sea lo que a nosotros nos valide que estamos generando un menor impacto, porque si yo eh, compro los materiales en la misma comunidad o cerca de la comunidad, ese dinero del proyecto está repartiéndose de mejor manera que comprar un producto a un monopolio, a un sistema industrializado. Entonces vamos a preferir trabajar con artesanos locales, vamos a preferir trabajar con productos que estén cerca del sitio. Eso nos va a dar también de manera inherente
que el transporte de los productos al sitio de construcción tenga una menor huella de carbono. Entonces, todo es como una cadena para la sostenibilidad, pero viene desde esa lógica. Para nosotros tiene que ver con sentido común. No tiene que ver con llenar de tecnología un proyecto, porque encima más somos países que dependemos de esa tecnología. Esa tecnología no la desarrollamos nosotros, no la producimos nosotros. Entonces, cualquiera de esas tecnologías nos terminan saliendo muy caras. Entonces, necesitamos sentido común para resolver todo con sistemas pasivos. El papá de Pascual es el que nos responde bien esta pregunta. Él dice, a todos mis hijos los quiero por igual. No puedo decir que uno sea mejor que otro, le quiera más que otro. Cada uno tiene lo suyo y es básicamente lo mismo con los proyectos. O sea, no, a mí me parece que no es justo pensar que uno es mejor que el otro porque cada uno nos permite a nosotros ir aprendiendo cosas en el tiempo. Cada proyecto es una lección, cada proyecto nos va dando distintos tipos de herramientas, en realidad, de conocimientos técnicos, estructurales, de conocimientos de los materiales, de conocimientos de tratar con la gente, de conocimientos de negociación, nos va dando habilidades de todos los tipos. Y sí, ahorita, claro, estás más enamorado del proyecto que estás terminando ahorita porque estás con tu cabeza ahí, pero no es que el que pasó hace 5 años no tenga un interés. Y cuando puedes volver a visitar alguno de los proyectos, igual estás feliz porque sí, porque puede estar funcionando, no sé, pero como de verdad que no es que haya uno sobre el otro. Creo que no compartimos la misma visión y creo que eso es una clave. Creo que la visión fue mutando y la visión fue cambiando. Creo que el hecho de nunca escribir nada en piedra nos ayudó a tener siempre a tener una estructura clara dentro de la cual movernos y a la vez ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos a distintas condiciones y distintas situaciones. Entonces, nunca nosotros partimos ni de un dogma ni de un credo, partimos de entender qué está pasando en nuestro contexto, en nuestra realidad o donde tengamos que trabajar. Hemos hecho cosas fuera del país y a eso buscar la forma de responder. Y creo que eso nos da esa posibilidad de siempre establecer una conversación y si hay cosas que tienen que cambiar, van cambiando. Como les digo, no es el mismo al borde de hoy el que empezó en el 2007. No solo porque estamos viejos, sino porque ya somos más y porque van pasando cosas. No sé cuál es el papel más importante de los arquitectos porque no me gustan las generalizaciones, la verdad. Es muy difícil poner en un mundo tan diferente, incluso dentro de tu mismo país, hay muchas diferencias y contextos y todo. No daría ninguna receta de cuál sería el rol de los arquitectos. A nosotros lo que nos interesa entender en este momento donde hay que, básicamente ya no podemos evadir el cambio climático y tenemos que entender de qué forma nos vamos a adaptar. A nosotros lo que nos interesa cada vez más y ahora con mayor conciencia es entender de qué forma podemos trabajar con materiales con la menor cantidad de procesamiento para ocupar la menor cantidad de energía. El último proyecto que recién se fotografió y estamos por comenzar la difusión, habla exactamente de eso. Es un proyecto de vivienda, son 2 torres de 3 pisos y está todo construido enteramente en estructura de madera, pero no es estructura de madera laminada, ni CLT, ni de alta tecnología, está construida con troncos de madera. Troncos de madera que sacamos del árbol de 9 metros para poner en como una columna de 9 metros. Entonces, porque venimos pensando que si voy a construir con madera, tengo que entender de qué forma reduzco al máximo el uso de energía. Y el uso de energía está, en este caso está ligado a que sea cero transformación. El solo hecho de querer yo tener una viga, una columna cuadrada, una viga cuadrada o rectangular, ya estoy usando energía para el corte y estoy generando desperdicio alto. Entonces, lo que comenzamos a analizar era esto, de qué forma podemos construir con el menor uso de energía posible. Y eso determinará una estética, una forma de diseño, una forma de construir que nos lleve a entender ese tipo de producción.
Y eso también nos lleva a recuperar tecnologías vernáculas, a tener identidades propias del lugar y ese tipo de cosas. Eso es lo que a nosotros nos interesa ahora investigar. Eh, no me gusta llamar estilo, la verdad, porque creo que en Ok. el momento que hablamos de estilo, hablamos de tendencias y hablamos de cosas que eh, se quedan en el tiempo por más por moda que por nada. Me interesa más hablar de cosas que sean más atemporales. Y en ese sentido, creo que lo atemporal viene ligado en esta lógica de cuando estamos construyendo con lo que nosotros tenemos a la mano. Normalmente nos estamos enfrentando siempre a materiales, a material ladrillo, madera, ese tipo de materiales, piedra, lo que sea. Y eso nos está llevando a un conocimiento vernáculo. Nos está llevando a entender cómo la gente construía con esos materiales antes de entrar en unos sistemas de mucha industrialización o este tipo de producción que tenemos ahora. Entonces, ese conocimiento vernáculo a nosotros nos interesa muchísimo porque creemos que hay un saber ahí, hay una lógica de trabajo, hay una sostenibilidad inherente, hay una identidad propia en el territorio que nos emociona y nos ayuda a descubrir muchas cosas que de pronto ya se comenzaron a perder por absurdos de la vida. Entonces, sí, que nuestra práctica sea identificada bajo una línea de vernáculo es 100% cierto. Que nuestra práctica sea identificada bajo una línea contemporánea también, porque nosotros no usamos las tecnologías vernáculas que vamos descubriendo, entendiendo o analizando, no las usamos para hacer réplicas de lo que se hacía antes, sino que vemos cómo con esa información constructiva, con esa técnica constructiva, cómo respondemos a una forma de hábitat contemporánea. Entonces, totalmente de acuerdo que si quieren buscar formas de definir nuestro trabajo, lo vernáculo entre, lo contemporáneo entre. La sostenibilidad es otra cosa que, como ya le expliqué, está ahí, entra parte de. El minimalista, no sé yo, en realidad, nunca ha sido una búsqueda. Si lo perciben así, pues es interesante. No creo que sea minimalista. Lo nuestro lo nuestro es cargado de materia, lo nuestro es cargado de textura, lo nuestro es tectónica pura. Entonces, al tener tanta carga material en ese sentido, yo difícilmente lo relacionaría con minimalismo, con esa visión aséptica del minimalismo blanco, perfecto, puro. No, lo nuestro es más tripas en ese sentido, es muy matérico. Yo iría más por esa parte, sí, sí, sí. Así que yo en tres de acuerdo, una no. A menos que puedan justificar el minimalismo, es su análisis, ustedes verán. En resumen, Al Borde es mucho más que un estudio de arquitectura, es un movimiento que redefine la sostenibilidad y el compromiso social a través de la innovación, el respeto por las tradiciones locales y la participación activa de las comunidades. Su filosofía de menos es nuestro universo los impulsa a crear espacios funcionales, hermosos y con un impacto positivo duradero en el mundo. Su trabajo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un futuro más consciente y conectado con nuestro entorno. No, tranquilos, Pero, sí, más que envíen, compartan su análisis, suban unas historias y ahí taguennos para ver qué conclusiones han sacado de su estudio. Saludos a sus profes, a sus compañeros, éxitos en la carrera. listo, Muchísimas muchas gracias. De verdad, gracias. muchísimas gracias. Pásenme, chao, Hasta luego, chao. David. Gracias. Hasta luego. Saludos. Bonito. Bye, bye.